Ya. Bueno, señores, vamos a iniciar porque en realidad nuestro tiempo es corto y si no también nuestro gran ponente va a tener algunas dificultades en poder manejar el tiempo. A ver, empezamos en un minutito. Ok, bueno, ahora sí, señores. Vamos a, ¿cómo estás? Vamos a empezar. Bueno, señores, bienvenidos. Ya se van uniendo los demás alumnos. Bienvenidos a otro webinar más del ciclo de conferencias especializadas por competencias específicas. El día de hoy tenemos al árbitro y el director general de CAE, Jorge Abel Ruiz Bautista. El doctor es doctorando en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es maestro en contrataciones públicas, concesiones y servicios públicos en la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene posgrados en la Universidad de San y también en contrataciones del Estado y arbitraje por la Universidad de Alcalá. Actualmente se desempeña como director general del Círculo de Arbitraje con el Estado. Le damos la más cordial bienvenida, eh, docente, para que pueda realizar la exposición. Debido a que tenemos un tiempo limitado, le pedimos por favor que podamos manejar el tiempo de máximo 40 minutos para poder tener los 10 minutos de eh, absoluciones de preguntas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Cindy. Ante todo, agradecer a la Facultad de Derecho, a la Universidad Norbert Wiener, por la gentil invitación, a todos ustedes, los valientes que se conectan eh, a esta charla, a esta conferencia sobre la nueva ley en contrataciones públicas, que es el tema que me han pedido que el día de hoy aborde. Así que voy a compartir pantalla. Por favor, Cindy, me indica si se logra ver y si estamos bien, ya iniciamos. ¿Ok? Eh, a ver. La nueva ley de contrataciones, como saben, ha sido publicada recientemente por el Congreso de la República. Ya tenemos una nueva ley de contrataciones públicas, y son nuevas reglas que el día de hoy vamos a comentar. No todas, porque recordemos que no hay un reglamento, ¿correcto? Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es comentar la actual ley que voy a compartirles en pantalla. Para los que aún no tienen la nueva ley, les voy a compartir a través del chat cuál es la nueva ley de contrataciones públicas. ¿Ok? A ver, ahí está. Ese es el enlace. Ese es el enlace. Pueden revisar ustedes la nueva ley de contrataciones públicas que el día de hoy vamos a comentar. A ver, denme un minuto. Ya. No, esta no es 30. Esta es. Ya, la acabo de compartir en pantalla para que todos tengamos a la mano la ley 32069. La ley 32069 regula la Ley General de Contrataciones Públicas. Todavía el reglamento se debe aprobar en 60 días por el Congreso, y la implementación
de esta nueva ley será el 2025, ¿correcto? Entonces los que se están preguntando, voy a contratar bienes, servicios, obras, ¿qué ley debo aplicar? ¿Debo aplicar la nueva ley de contrataciones públicas, la 32069, o debo aplicar la ley 30225, ley de contrataciones con el Estado y su reglamento? La respuesta es que si ustedes trabajan en alguna entidad pública, ¿correcto? Si ustedes trabajan en un órgano de contratación o están de la otra orilla en la parte privada, las reglas de juego va a ser la actual ley de contrataciones con el Estado. Estamos hablando de la 30225. La nueva ley de contrataciones todavía, como repito, va a entrar en vigencia el próximo año. Y es importante que desde ahora los actores, todos los que participamos en la contratación pública, nos capacitemos, ¿correcto? En lo que va a ser la nueva ley que es la 32069, ya aprobada y publicada por el Congreso General de la República y también por el Poder Ejecutivo. Vamos a comentar aspectos positivos, aspectos, digamos, que se deben mejorar y reglamentar, y también aspectos que no se debieron tocar en la Ley General de Contrataciones Públicas. Bien, dicho esto, la nueva Ley de Contrataciones Públicas fue publicado el 24 de junio del presente año en el Diario Oficial El Peruano, ¿correcto? Mediante el cual se establece las nuevas reglas para la adquisición de bienes, servicios y obras a nivel nacional. Ese es un punto que todo funcionario público debe conocer. Recordemos, si el Estado quiere contratar bienes, servicios y obras, lo tiene que hacer a través de una norma especial. ¿Cuál es el orden de prelación normativa en la contratación pública? En principio, la Constitución Política. Ya lo dice el artículo 76 de la Constitución Política respecto a que el Estado, cuando quiere contratar bienes, servicios y obras, tiene que realizarlo a través de una norma especial, ¿correcto? Y también a través de un proceso de contratación, a través de una licitación pública, a través de un concurso público. Para eso, la norma actual, como repito, es la ley 30225. No es la única herramienta, ¿correcto? Cuando hablamos de contratación pública, tenemos que entender que el Estado puede contratar aplicando diferentes herramientas legales. Por ejemplo, la ley de contrataciones con el Estado. La actual ley es la 30225 y su reglamento. Las APPs, asociaciones públicas y privadas. Obras por impuesto, reconstrucción con cambios, Caliwarma, los contratos G2G, los contratos de gobierno a gobierno, los contratos NEC, los contratos colaborativos, etcétera. ¿Correcto? Entonces, no es la única herramienta legal la ley de contrataciones con el Estado. Ahora, esta nueva ley de contrataciones públicas, ¿correcto? Porque se llama nueva ley de contrataciones públicas. Y que es un grave error, y aquí viene la crítica que ya voy adelantando, es un grave error que el legislador le haya puesto el título de la nueva ley de contrataciones públicas, cuando esto es una nueva versión de lo que conocemos en la actual ley de contrataciones con el Estado. Ese debió ser el nombre, nueva ley de contrataciones con el Estado, porque eso es lo que es. Básicamente se enfoca a lo mismo, mejorando algunos artículos, correcto, agregando algunos principios, pero en el fondo viene a ser lo mismo. Y alguien me diría, pero entonces, ¿por qué se ha
modificado este término de contrataciones públicas? Porque lo que ha agregado el legislador en la nueva ley de contrataciones públicas son los contratos colaborativos, los que se utilizan puntualmente para obra pública, que son los contratos NEC, que son los contratos FIDIC. ¿Ok? Entonces, este nuevo sistema de contratación que, como repito, se va a utilizar para temas de obra pública de gran infraestructura en nuestro país, va a permitir que el Estado pueda contratar con países, no solamente empresas, proveedores nacionales, sino también empresas internacionales, ¿correcto? Y que efectivamente uno dice, pero era necesario implementar estos contratos colaborativos en la actual ley. Sí, pero eso no hace que le cambies el título a la ley. Porque si uno quisiera hablar, como lo dice en la carátula de la propia nueva ley, si ustedes revisan el enlace, ahí dice la Ley General de Contrataciones Públicas. Y no es una ley general, ¿correcto? Porque solamente nos habla del proceso clásico, que es la actual ley de contrataciones con el Estado, y los contratos colaborativos, pero eso no es ley general de contrataciones públicas. La ley general de contrataciones públicas sería siempre y cuando englobe a todos los mecanismos que tiene el Estado al día de hoy para contratar bienes, servicios y obras. ¿Correcto? Ese es un punto a tener en cuenta. Sigamos entonces. Entonces, la nueva estructura de la contratación pública tiene disposiciones generales, actores involucrados, modalidades y herramientas para la contratación pública eficiente, proceso de contratación pública, solución de controversias, régimen de infracciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se cambia significativamente en la actual ley? Porque el objeto de la ley es establecer el marco normativo para regular el Sistema Nacional de Abastecimiento Público y también las contrataciones a nivel nacional que va a tener en bienes, servicios y obras el Estado peruano. Recordemos que son más de 3.000 entidades a nivel nacional. La finalidad de la presente ley tiene por finalidad maximizar el uso de los recursos públicos. No es novedad que tanto como el objeto como la finalidad, esto también está en la actual ley de contrataciones con el Estado. El ámbito de aplicación básicamente es para los tres poderes que tiene el Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y todas las entidades y empresas del Estado que adquieran bienes, servicios y obras, salvo algunas excepciones que las establece la propia ley, la nueva ley de contrataciones públicas. ¿Ok? ¿Qué principios, digamos, novedosos nos trae la nueva ley de contrataciones? Tenemos el principio de legalidad, que ya está en la actual ley, la eficiencia y eficacia, que también está, el valor por dinero. Ese es un nuevo principio, digamos nuevo entre comillas, porque este principio ya existe en el derecho público y que también los funcionarios en el orden de prelación que ya hemos hablado, constitución política, ley especial, derecho público, derecho privado, pueden aplicar. Sin embargo, el legislador lo que ha hecho es coger ese principio del derecho público y ponerlo en la ley especial. ¿Y qué nos dice el valor por dinero? Las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual implica que contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública. Ojo con eso. Lo que te está diciendo este principio es, no solamente hay que comprar las 3B, bueno, bonito y barato. No te enfoques en lo barato, Estado. Tú tienes que ver que vas a contratar con un proveedor serio, que te va a ayudar a alcanzar la finalidad pública, que no te deje varado una obra pública, que no te incumpla el contrato,
Lo que quiere es asegurar el cumplimiento y la finalidad pública en calidad, sostenibilidad, evaluando los costos y plazos, ¿correcto? Entre otros aspectos vinculados a la naturaleza que se contrate. Ese es un primer principio, digamos, entre comillas, nuevo, ¿ok? Eh, el tema de integridad ya estaba en la ley. Presunción de veracidad, también ustedes habrán leído esto, está en la 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Esta presunción de veracidad que ya está regulada en el derecho público. Lo que ha hecho el legislador es coger ese principio y meterlo en la ley especial. No hay mucha novedad sobre eso. Básicamente está diciendo a las entidades, tienes que presumir que los documentos presentados en el proceso de contratación son ciertos, son veraces, salvo prueba en contrario. ¿Correcto? Entonces, no hay mucha novedad de eso porque ya el derecho público lo decía. ¿Correcto? Principio de causalidad también está regulado en el derecho público, en la 27444. Lo que está buscando en estos dos artículos es que las entidades públicas actúen con mayores garantías, porque actualmente las entidades están sancionando, denunciando, declarando nulidades de contrato, denunciando ante el Tribunal del OCE para que inicie un sancionador por presuntos documentos falsos o inexactos. Entonces, lo que busca el legislador es ser más garantista, y eso es bueno, con la ley especial para que las entidades sepan que cualquier responsabilidad de acción o omisión tiene que recaer en el responsable. Y esto va a ayudar mucho a los temas de consorcio. Tiene que sancionarse al responsable, no al que haya estado en la foto en un consorcio y finalmente también va a ser involucrado, ¿correcto? Ahí es un cambio de chip más que nada para el Tribunal de Contrataciones con el Estado, que está sancionando a más de 100 empresas al mes en los últimos 2 años. Y eso es preocupante porque nos estamos quedando sin proveedores. ¿Qué otro principio, digamos, entre comillas, es novedoso o es nuevo en la nueva ley de contrataciones públicas? Es el principio de innovación, correcto, su propio nombre lo dice, innovación. ¿Qué nos dice este principio? Las entidades que convoquen un proceso deben promover la innovación en la contratación de bienes, en la contratación de servicios, en la contratación de obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de aquellos existentes, así como la innovación se constituye en un medio generador de soluciones para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. ¿Qué nos quiere decir el legislador? Que básicamente tiene que ser creativo. Cuando encuentre bienes o servicios y que no están siendo atendidos por algún proveedor, tiene que aplicar este principio para la toma de decisiones y buscar un nuevo mecanismo de contratación que ya también está regulado en la ley y también en el reglamento. Seguramente vamos a tener más detalles para satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Y esto va a abrir una puerta, este principio va a abrir una puerta para que no se pongan muchas barreras al momento correcto de contratar con una empresa, con un proveedor del extranjero. Eso es lo que quiere el legislador, buscar proveedores del extranjero y no ponerles mucha traba, ¿correcto? Y estos principios va a ayudar en la toma de decisiones. ¿Por qué no se prefiere a las empresas peruanas? Ahí va la pregunta que nos debemos hacer. Vigencia tecnológica, esto ya está, ¿ok? Eh, ¿Qué otro punto? Eso es en cuanto a los principios, ¿ok? Los principios ya es
son los que hemos mencionado y tendrían este desenfoque de la ley que es bajo la integridad, la gestión por resultados, que es lo que va a medir el Estado en cómo ejecuta el presupuesto, las entidades, la profesionalización de la contratación pública, ¿ok? Donde puntualmente el nuevo organismo de contrataciones la Dirección General de Abastecimiento van a buscar la capacitación de los funcionarios y servidores públicos y también de todos los actores que están involucrados en la contratación pública. ¿Ok? Ese va a ser el enfoque. Ahora, una novedad importante, una novedad importante en esto es que ya el OCE ya no va a existir. ¿Ok? El OCE ya no va a existir. ¿Cómo que el OCE no va a existir? El organismo supervisor de las contrataciones. Con esta nueva ley general de las contrataciones públicas, el OCE va a llamarse ahora, con esta nueva ley, el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. OS, ¿ok? Se va a llamar así, OS. Organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, OS. Que va a estar adscrito al Ministerio de Economía, como lo estaba el OCE. Básicamente aquí lo que ha hecho el legislador es cambiarle el título. Como le cambió el título a la portada de la ley, tiene que cambiarle el título también al OCE, al SEACE. Ahora ya no va a ser el SEACE, sino ahora va a ser el Planicop. Ok, que lo vamos a ver en un momento. Eso es respecto a el organismo técnico que va a regular las contrataciones públicas. A ver, también en el artículo 8 encontramos sujeción a acuerdos comerciales, que los procesos de contratación deben cumplir con las disposiciones establecidas en los acuerdos comerciales. Básicamente, lo que aquí te está adelantando es para los contratos colaborativos, no te olvides, si vas a contratar con un proveedor extranjero, los acuerdos internacionales de inversión, los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio. Esos los tienes que respetar. O sea, aquí vas a tener que hacer una suerte de mix. Vas a aplicar constitución, ley especial, pero cuando contrates con una empresa extranjera, recuerda que tienes que cumplir los acuerdos comerciales o compromisos internacionales con el Perú. ¿Esto por qué? Porque el nuevo gobierno, como ustedes habrán visto en las noticias, nuestra presidenta para en China. ¿Ok? Y no me sorprendería ver en otros países donde ya está firmando acuerdos para decirles, vengan empresas extranjeras, ¿ok? Y aquí vamos a respetar sus acuerdos. Entonces, la empresa peruana va a tener competencia, ¿ok? Va a tener competencia con empresas extranjeras o va a tener que consorciarse si es que quiere contratar con el Estado peruano. ¿Cuáles son los actores del proceso de contratación? Tenemos a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, la DGA, el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, OS, antes OCE, ahora con la nueva ley OS, la Central de Compras Públicas, Perú Compras, que se mantiene Perú Compras, las entidades contratantes y los proveedores. Los proveedores, que aquí viene mi crítica, que actualmente son pocos, ¿ok? Son pocos los proveedores que están contratando con el Estado. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto donde la informalidad llega al 80%. 20% de empresas formales, menos del 10% son empresas que contratan de manera efectiva con el Estado. ¿Correcto? 30% de pobreza. A las empresas que contratan con el Estado se les viene sancionando.
Y eso es peligroso, porque el Estado se está quedando sin proveedores. La reflexión es, ¿de qué nos sirve tener una nueva ley de contrataciones? ¿Correcto? Si al final del día vamos a tener poco proveedores, ergo poca competencia en las contrataciones públicas. Sigamos. ¿Qué otro aspecto es importante conocer en esta nueva ley de contrataciones? Ahora ya no se va a llamar Tribunal de Contrataciones con el Estado, ahora se va a llamar Tribunal de Contrataciones Públicas. ¿Ok? Que van a ser conformados igual por tres vocales, un presidente, va a tener facultades para interpretar la nueva ley de contrataciones con el Estado, para resolver denuncias administrativas, para resolver recursos de apelación. O sea, no hay novedad, simplemente le están cambiando el cartel, el nombre. Lo que sí, y aquí me sumo a un tema de felicitaciones, es que el recurso de apelación, correcto, la garantía que actualmente viene manejando la ley de contrataciones, que es el 3%, ahora con esta nueva ley va a ser el 0,5%. ¿Y por qué digo que esto es positivo? Porque en la contratación pública, ¿de qué nos quejamos? De temas de corrupción, ¿correcto? Hay corrupción en contrataciones de bienes, hay corrupción en contrataciones de obra, hay corrupción en contrataciones de servicio. Entonces siempre nos quejamos. Y cuando nos quejamos decimos, ya, ¿cuál es la solución? La solución es denunciar. La solución es presentar una denuncia ante la Fiscalía, ante la Contraloría, pero ninguna de esas denuncias suspende el proceso de contratación o impide que se firme el contrato. Lo único que suspende el proceso de selección e impide que se firme un contrato con un proveedor supuestamente denunciado y que ha cometido irregularidades es el recurso de apelación. Entonces, en estadísticas, son pocas empresas que pierden una licitación pública o que pierden una contratación pública y apelan. ¿Por qué? Porque apelar implica pagar el 3%. Uno de ustedes puede decir, pero el 3% es poquito, ¿no? No es 3%, pero si le sacamos al 3% de 1 millón de soles, o de 5 millones, o de 10 millones, o 50 millones, pagar una garantía sobre ese monto es muy grave. Entonces, la carga procesal que tenía y tiene actualmente el Tribunal de Contrataciones son por temas, correctos, son por temas de denuncias administrativas. Y cerca del 10% son por temas de recurso de apelación. Entonces, esta nueva modificación en la ley va a hacer que los proveedores ejerzan un real control ciudadano. El real control ciudadano es que la ejerce aquel proveedor que perdió la buena pro, el que quedó segundo, el que quedó en tercer lugar. Él sí puede presentar, correcto, un recurso de apelación. Ahora, con esta nueva ley, seguramente va a haber más recursos de apelación, correcto, y esto va a permitir que se controle más, de manera más eficiente, las contrataciones públicas, porque son tres mecanismos para luchar contra la corrupción que el legislador nos ha dado. La primera, en un proceso de selección, es realizar observaciones. La segunda, elevar las bases. La tercera, plantear un recurso de apelación. Entonces, con esta nueva ley, efectivamente, sí se va a tener mayores mecanismos de control para denunciar
irregularidades, para denunciar temas de corrupción. ¿Correcto? Bien, continuemos entonces. Este es el objeto de la ley, la finalidad que ya lo hemos comentado, los principios que ya lo hemos comentado, ¿ok? Y esto lo vemos al final. ¿Qué otro punto debemos tener en cuenta sobre los métodos de contratación? Va a haber contratos menores, como los que conocíamos actualmente, los contratos menores a las 8 ITs, pero en la nueva ley se consideran contratos menores aquellos celebrados por las entidades cuyos montos sean iguales o inferiores a las 8 ITs. Esas se mantienen. O sea, va a haber compras menores a las 8 IT. La diferencia es que esta nueva ley de contrataciones sí las va a regular, no como la anterior ley o como la actual ley 3022.5, que indicaba que las compras menores a las 8 ITs no se aplicaba la ley de contrataciones. Entonces, esta actual ley sí las involucra y van a estar supervisadas, sujetas a su supervisión por el organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes, OS. Las entidades contratantes publican en el Platicop, ¿ya? Olvídense del SEACE, olvídense del SEACE, que era el sistema electrónico de las contrataciones del Estado. Ahora vamos a tener al Platicop, ya la plataforma donde se van a publicar las licitaciones públicas, los concursos públicos. Va a existir la compra por encargo, que también ya estaba regulada en la actual ley, solo que con mayor protagonismo de Perú Compras. La compra centralizada, también que la va a hacer Perú Compras. La compra corporativa, que eso ya la conocíamos. Contratación pública de innovación, que también las entidades utilizan la compra pública de innovación como un método de contratación para la generación de soluciones innovadoras soportadas por actividades de investigación y desarrollo cuando dicha solución no esté disponible en el mercado. O sea, aquí está creando un nuevo método de contratación para cuando el Estado advierta que no hay un proveedor, entonces aplique este método de contratación y seguramente va a contratar con empresas extranjeras. ¿Ok? Entonces, una de las herramientas que también cambia es el SEACE. Ahora va a ser la plataforma digital para las contrataciones públicas. Repito, el SEACE va a dejar de llamarse SEACE y ahora se va a llamar la plataforma digital para las contrataciones públicas, que es Platicop. ¿Ok? Que también está adscrita al Ministerio de Economía. En cuanto a las fases de contratación se mantienen, solo que les han cambiado el término. Actos preparatorios se va a llamar actuaciones preparatorias. Procedimiento de selección se va a llamar selección. Ejecución de contrato también se va a llamar ejecución contractual. Ahora se va a llamar ejecución contractual. ¿Ok? Son esos cambios que lo señala el artículo 45. Otro punto interesante de modificación, correcto, es el proceso de selección, que va a estar con las modalidades de contrataciones sujetas a procedimientos de selección competitivo y a procedimientos de selección no competitivo, lo que conocemos como contrataciones directas. ¿Correcto? Y finalmente, ya para ir concluyendo, se mantienen los mecanismos de solución de controversias. En las contrataciones públicas, y este es algo también saludable, que hay que indicarlo como un acierto del legislador, es que el Estado no ha cambiado los mecanismos de solución de controversias. La conciliación y arbitraje en nuestro país para solucionar controversias en contratos públicos tiene más de 25 años de experiencia.
El legislador ha entendido que ese es el camino. Los contratos públicos se deben resolver las controversias no en el Poder Judicial, sino en la conciliación y el arbitraje. Es lo que ha entendido el legislador y va por ese camino. ¿Correcto? Entonces, el legislador va a continuar aplicando la conciliación, el arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. ¿Qué es lo interesante en arbitraje? Que se ha desaparecido el Registro Nacional de Árbitros, con lo cual cada centro de arbitraje va a tener autonomía en la incorporación de los árbitros y cómo los fiscaliza. También va a haber más control por parte del Ministerio de Justicia sobre la acreditación de los centros de arbitraje y también sobre la fiscalización de los mismos. Bien, entonces, estos son los aspectos importantes, correcto, que a grandes líneas nos trae esta nueva ley de contrataciones públicas y que seguramente ustedes van a revisar porque recuerden, hay que esperar el reglamento. Ahora tenemos la ley de contrataciones, ¿correcto? Pero debemos esperar su reglamentación que debe salir en 60 días. Y cuando se publique la reglamentación, la implementación de esta ley todavía se va a realizar hasta el 2025. Entonces ya tenemos la ley 32069. Muchos de ustedes, que algunos fueron alumnos míos, estudiamos la 30225 y ahora terminó el ciclo o terminó el curso y hay una nueva ley de contrataciones. Y es que el estándar de cada gobierno es modificar la ley de contrataciones. En los últimos 25 años hay más de 9 modificaciones solamente a la ley de contrataciones con el Estado. En el actual gobierno, Dina Boluarte, se ha promulgado la ley 32069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas. No me sorprendería que el próximo presidente, que los nuevos congresistas que van a ser elegidos de aquí un par de años, modifiquen la ley 32069. No me sorprendería. ¿Correcto? No me sorprendería. Entonces, la crítica puntual es que este título no debería ir. La Ley General de Contrataciones Públicas no es Ley General de Contrataciones Públicas. Es una nueva versión a la Ley de Contrataciones con el Estado. ¿Correcto? Pero para hablar de una Ley General de Contrataciones, el legislador tendría que hacer una labor titánica, ¿correcto? Una labor titánica de englobar todos los instrumentos legales en una ley general de contratación pública, así como lo hace en Europa. Tienen una ley del texto refundido donde están todos los instrumentos legales que tiene el Estado para contratar. Solamente en un texto, en una ley. Entiendo que el legislador ha querido hacer esto, pero se ha olvidado de diferentes mecanismos legales. Se va a eliminar entonces el OCE, sí, se va a eliminar el OCE. El OCE ya no va a existir. Ahora se va a llamar el OS, que es el organismo especializado en las contrataciones públicas. Y lo que ustedes tienen que saber es que a lo largo del tiempo el derecho evoluciona. El derecho evoluciona y eso hace que las normas cambien. Y ustedes como futuros gestores públicos, como especialistas en contrataciones públicas, no es necesario que se memoricen artículos, porque esta ley, como ya les vuelvo a indicar, ha tenido muchas modificaciones. Lo importante es que ustedes interpreten y sepan la esencia de la contratación pública. Las fases de la contratación pública que se van a mantener siempre en cualquier modalidad, que es actos preparatorios, proceso de selección, ejecución de contrato y los mecanismos de solución de controversias. Ese esquema no va a cambiar, esa columna vertebral se va a mantener, ¿ok?
Pero esta nueva versión de la ley nos trae algunos artículos y términos que hay que acostumbrarnos. Va a ser un cambio para los funcionarios, va a ser un cambio para los estudiantes, para los operadores de la contratación pública. Por eso el camino es la capacitación, lo que estamos haciendo. La capacitación, la especialización, que muchos de ustedes son estudiantes y esto de contratación pública es un tema muy especializado. Entonces yo les recomiendo a los futuros abogados de esta casa de estudios y de los que nos están acompañando en esta conferencia a que escojan la especialidad y a dedíquense a eso, ¿correcto? Y lo que más demanda nuestro país para reformas en gestión pública, para eliminar la pobreza, para eliminar las brechas en infraestructura, en educación, en salud, etcétera, es aplicar de manera correcta el presupuesto público. ¿Y cómo ejecuta el presupuesto público? Con transparencia, con integridad, con eficiencia, con una ley especial en contratación pública. Así que bueno, esto eran las reflexiones del día y más temas que seguramente en otra oportunidad con el mayor gusto los podemos tocar. Así que muchas gracias a los que nos han acompañado en esta conferencia y si hay alguna consulta, pregunta, quedo atento a los comentarios o consultas. Muchas gracias, doctora Cindy, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor, por tan interesante webinar. De seguro a los alumnos les ha encantado. Eh, Quería también invitarlos, señores, para que puedan realizar algunas preguntas, algunas dudas. Asimismo, en el chat les he puesto el link de encuesta de satisfacción para que puedan, por favor, realizar el llenado de ese formulario. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna curiosidad que tengan, señores, sobre la nueva ley de contrataciones? ¿Duda, pregunta, chicos? Pueden escribir en el chat o también pueden levantar la manito para levantar el micro. Por el lado de la señorita Torres Montano, dice que le ha quedado todo claro, doctor. Muchas Ha sido gracias. muy didáctica la presentación. ¿Alguien más, señores? De seguro, señores, vamos a tenerlo al doctor nuevamente el siguiente ciclo, vamos a invitarlo para poder hacer un seminario en el cual podamos tener más temas de especialidad, ya con el reglamento a la mano, porque el reglamento también nos va a llenar en realidad, va a absolver todas esas dudas que existen seguros en la ley, ¿no? Entonces, lo más seguro es que el siguiente ciclo lo vamos a tener también al doctor aquí para que podamos hacer eh, solamente un seminario de contrataciones del Estado, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros, de colaborar, de poder impartir toda esa experiencia que usted tiene y toda esa visión de la nueva normativa que ha salido en contrataciones públicas. Doctor, muchas gracias. Eh, Estamos en contacto para el siguiente ciclo y que le vaya muy bien. Gracias, chicos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Y Buenas siempre un tardes, gusto chicos. estar en la universidad donde por primera vez enseñé el curso de procesal administrativo. Así que siempre tengo mucho cariño, mucho respeto y consideración a la Universidad Norbert Wiener. Así que encantado de participar en las conferencias a las que me inviten. Buenas tardes con todos. Muchas gracias, doctora Cindy. Cuídese. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias. Por favor, no se olviden de estar atentos al canal de la universidad para que puedan estar enterados de los webinars y asimismo, por favor, llenen la encuesta de satisfacción. Muchas gracias, chicos.